Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, de Visión Internacional, saludándolos a cada uno de ustedes ahí en sus hogares, en la oficina, en cada rincón donde usted pueda estar, donde se pueda encontrar. Le bendecimos y declaramos favor y gracia de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que Dios te ha confiado. Estos tiempos son muy importantes porque recibimos una palabra de fe que nos da aliento, fuerza, dirección. Es una palabra que nos fortalece y que nos guarda. Esta semana tenemos una serie muy poderosa que la hemos llamado Una vida plena y de bendición. Así que vamos a tener 3 noches muy especiales donde Dios va a inspirar tu corazón, a inspirar tu vida para que creas en esa plenitud y en esa bendición que Él tiene para ti, incluso a pesar de dificultades que puedas estar enfrentando. Déjame orar por personas que están enfrentando momentos difíciles, personas que están tal vez en un hospital o situaciones, circunstancias que necesitan ver la mano del Señor allí. Yo sé que tal vez tú también estás en medio de tus desafíos, pero Dios es bueno y Dios es poderoso. Señor, muchas gracias. Cada persona, Señor, que está enfrentando momentos difíciles, que seas tú visitándole con tu poder, con tu gracia, con tu favor, alentando los corazones y ayudándoles, Señor, dando, Señor, esa bendición sobrenatural que se manifiesta en sanidad, en provisión, en sabiduría, en restauración, en fortaleza. Obra milagros, Señor. Mira aquellos que están enfermos en una cama de hospital, que seas tú levantándoles. Provee para cada persona que está enfrentando necesidades, que abras puertas de bendición para cada uno y bendice las familias. Trae restauración, trae sanidad y aliento en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a abrir tu Biblia y que me acompañes en el Salmo 92. Este Salmo 92, el versículo 12 al versículo 15, nos va a hablar y nos va el Señor a dar un mensaje de plenitud, un mensaje de cuál es el anhelo que hay en el corazón de Dios para cada persona que confía en Él y que se acerca a Él. Y precisamente es esa plenitud y esa bendición que Él quiere traer sobre nuestras vidas. Mira lo que dice el Salmo 92, versículo 12 al versículo 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Se usan varias palabras, varios verbos que tienen que ver con el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Habla de florecer, habla de crecimiento, habla nuevamente de florecer, de fructificar, de vigor. Y pienso que es la base, esta base que el Señor nos plantea es sobre la cual cada uno debemos edificar nuestra vida, nuestro propósito, nuestras metas, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros negocios, nuestro ministerio. Para poder tener una vida plena y de bendición, todo depende de cuál es ese fundamento, esa base sólida que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Disfrutar la presencia de Dios, tener esa relación con el Señor plena, tener esa amistad con Dios. Cuando vamos a la Escritura, encontramos distintos hombres de Dios que muchas personas
la misma Biblia o Dios mismo u otras personas, incluso personas que no necesariamente eran creyentes, distinguían en estas personas unas características. Por ejemplo, Faraón dijo de José: ¿acaso hallaremos a otro hombre donde esté el Espíritu de Dios, donde esté esa sabiduría del Señor? Encontramos que Dios mismo dijo a Abraham que Abraham era su amigo, lo llamó su amigo y se conoce en la palabra como el amigo de Dios. Encontramos en Moisés que dice la Escritura que no había hombre más manso sobre la tierra, el cual había visto cara a cara a Dios y que reflejaba la presencia del Señor. Así que encontramos varios hombres de Dios con muchos calificativos, donde estos hombres tuvieron una vida plena y de bendición, fueron hombres exitosos. David se nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero hay un común denominador que ellos tenían, porque muchas veces uno ve el éxito. Nosotros aquí en esta vida terrenal, pues todos queremos tener éxito, todos queremos tener un confort, queremos pasarla bien, alcanzar nuestros sueños, y muchos de esos sueños tienen que ver con las cosas materiales. Y no es malo anhelarlo, pero tenemos que ir un poco más a lo profundo y entender que todo ese éxito que se quiere tener, la palabra de Dios nos enseña que hay un fundamento sólido sobre el cual David edificó su éxito, sobre el cual Abraham tuvo éxito y unos milagros impresionantes. Unas cosas impresionantes ocurrieron en la vida de estos hombres, y es que ellos tenían esa amistad con Dios, ellos tenían una vida espiritual próspera. Tenemos que empezar por nuestra vida espiritual, que nuestra vida espiritual sea una vida espiritual próspera, sea una vida espiritual saludable, sea una vida espiritual sana, donde podamos disfrutar a plenitud de nuestra relación con Dios y donde la presencia de Dios sea quien nos fortalezca, nos guíe, guíe nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras reacciones, nuestras palabras. Un ejemplo en contraste tenemos con el rey Saúl. Saúl y David. Saúl es el personaje totalmente antagónico de David. Saúl tenía la mejor posición que cualquier persona en ese momento de la historia podía tener en la tierra. Era el rey de Israel, pero su actitud era una actitud muy perversa, muy terrible, muy mala. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía ese temor a Dios, no tenía esa tranquilidad, esa confianza en Dios. Era un hombre lleno de ansiedad, era un hombre lleno de complejos, era un hombre lleno de tantas preocupaciones humanas, que no aprendió a disfrutar una relación con Dios. No aprendió, tenía un profeta a su disposición, era el rey del pueblo del Señor, tenía todas las ventajas de poder estar con el Señor. A mí me preocupa que en los tiempos de hoy nuestras generaciones están creciendo en unos tiempos que son unos tiempos anárquicos, unos tiempos caóticos, de confusión, donde no hay valores, donde se alimenta demasiado el ego. Yo creo que el ídolo más grande que hay en el planeta Tierra en la actualidad es el ego humano. Y se alimenta ese ego hoy en día de una manera impresionante. Entonces la preocupación es de ver nuestras generaciones crecer en medio de ese ambiente donde se quiere satisfacer ese ego y donde no está la inquietud de la necesidad de tener una amistad con Dios, de conocer la presencia de Dios, de estar bien con el Señor. A esta hora muchas personas podrían estar viéndonos desde cualquier rincón del mundo. Y las preocupaciones que nos llenan a todos es pagar los compromisos, lo que necesitamos para el hogar, la empresa, necesitamos eso, necesitamos lo otro, pero estamos en ese corre y resulta
que si queremos realmente, como lo dice esta serie, bendiciones de Dios para ti, si queremos eso, pues lo primero que tenemos que mirar es tener una vida plena de bendición que surge de la misma presencia de Dios. El Salmo 92 nos lo aclara. Nos habla de un personaje llamado el justo. Los salmos y la Biblia en el Antiguo Testamento, especialmente los salmos, tú vas a ver que hay dos personajes. En el libro de Proverbios también lo vas a encontrar. A lo largo de todos estos libros encuentras que hay dos personajes, llamado el justo y el otro llamado el impío. La palabra pío viene de piedad, ¿sí? Una persona pía, una persona que tiene piedad, una persona que tiene temor de Dios, que busca a Dios. Impío es que no tiene esa piedad, es que no tiene ese interés. Entonces está el impío y está el justo. Y la palabra de Dios entonces nos va mostrando la necesidad de una conversión, de pasar de ser impíos, que por naturaleza todos los seres humanos somos somos impíos, y sencillamente, aunque haya una apariencia de ser buenas personas o de tener una buena cultura o una buena educación, es una naturaleza pecaminosa que todos heredamos. David decía: en pecado me concibió mi madre, dándonos a entender que desde que nacemos ya con una naturaleza de desobediencia a Dios, una naturaleza pecaminosa. Si no, no hubiera tanto lío de criar a los hijos, y aún desde bebés dan lidia. Algunos de ustedes dieron más lidia que otros, ¿verdad? Pero es la naturaleza humana, es una naturaleza rebelde, es una naturaleza desobediente. Y necesitamos una conversión donde podamos entregar nuestra vida al Señor. Dice la Escritura en Romanos que somos justificados por la fe mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hace varios años atrás, hace 32 años, yo conocí a Jesucristo, fui justificado por su sangre. El Señor cambió mi corazón, el Señor cambió mi vida, y empecé a caminar con Dios, y el Señor me hizo su hijo, nací de nuevo y empecé a caminar en la palabra, en la oración, asistir a una iglesia, tener mis pastores, tener mis líderes espirituales, leer la palabra, alabar al Señor, diezmar, ofrendar, hablarle de Jesús a otras personas. Y empieza uno a tener esa vida con Dios, esa comunión con el Señor, esa paz tan preciosa que solo Dios puede dar. En este mismo instante, muchas personas supremamente fatigadas, estresadas, aún incluso personas creyentes que tal vez han creído en Dios, y en este momento ha sido un momento donde hay mucho esfuerzo para trabajar, hay muchas presiones que resolver, y a eso se le suman situaciones específicas que empiezan a ocurrir, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con un familiar, y todos vivimos en medio de lo que Jesús describe. Una descripción que Jesús hace de este mundo es que es un mundo de aflicciones. En medio de ese mundo de aflicciones, quiero que sepas que hay bendiciones de Dios para ti. Pero para poder disfrutar de esas bendiciones, todo depende de que realmente tú primero tengas una prosperidad espiritual. Por eso dice el versículo 12 del Salmo 92: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Nos habla de florecer, nos habla de un crecimiento. Es decir, el Señor no quiere que tú te quedes en un estancamiento emocional, en un estancamiento de fe, en un estancamiento de las presiones de este mundo, y te quedas ahí bloqueado. Pero la respuesta está en el versículo 13. ¿Cómo crecer? ¿Cómo florecer? Entonces nos responde el Señor: plantados en la casa del Señor, plantados en la presencia de Dios, en los atrios de nuestro Dios, es que van a florecer. Te date cuenta la manera como está escrito este salmo, en manera poética, muy bonito, donde empieza el versículo 12 diciendo: el justo florecerá. Hace una declaración: el impío no puede florecer. ¿Te das cuenta? Es decir, todo depende de la base espiritual que haya en tu vida.
El día de mañana y pasado mañana, sobre ese cimiento, sobre ese fundamento, pues vamos a ver cómo hay bendición para tu familia, vamos a ver cómo hay bendición para tus finanzas, para tus negocios, pero tú no puedes ignorar este fundamento que estamos colocando el día de hoy, porque el justo florece ¿en dónde? Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, que tiene 2 o 3 connotaciones. La primera, una relación personal con Dios. La segunda, la misma iglesia como tal, que ayuda al justo a que su fe crezca, ayuda al justo a que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle, que su comunión con Dios se fortalezca. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que el versículo 12 es: el justo florecerá. ¿Y cómo termina el versículo 13? En los atrios de nuestro Dios florecerán. Es decir, hay una declaración de una verdad que nos dice: el que florece es el justo. Y el versículo 13 nos dice: ¿cómo puede florecer el justo? Bueno, en la presencia del Señor. Mira José. José vivió una situación dramática muy horrible. En ocasiones, varias veces en tiempos de fe en familia, nos hemos referido al ejemplo de José. Lo que pasa es que es muy impactante. Y la vida de José fue muy difícil. Él era desde jovencito muy temeroso de Dios. Y sus hermanos le tenían envidia, y siendo muy jovencito sufrió una de las experiencias que hoy en día se habla mucho en las noticias, y se habla mucho de la violencia intrafamiliar, del abuso hacia los menores, de la violencia hacia los niños. Pues José experimentó todo eso de sus propios hermanos, y eso que en esa época las familias eran grandísimas, como las familias paisas, ¿no?, de antaño. Eso era una cantidad de hijos, una cantidad de hermanos, y todos ellos en contra de él. Lo vendieron como esclavo, llega a Egipto. Bueno, todos conocemos la historia. Si uno dice, ahí no hay cómo florecer, es decir, esa persona no tiene oportunidad. La vida le ha jugado muy mal. Qué pesar de ese muchacho, qué cosa tan horrorosa, qué cosa tan horrible. Pero cuando tú eres esa persona que dice: yo quiero ser ese justo, yo quiero convertirme a Dios, yo quiero entregarle mi vida al Señor, que Él me haga nacer de nuevo, entonces empiezas a vivir una vida como hijo de Dios, donde todas esas cosas tan malas que te han ocurrido, que te han debilitado, que te han herido, no son inconveniente para el Señor restaurarlas, levantarte, bendecirte. Mira, en una nación con una lengua distinta que él no conocía, con costumbres distintas, solo, sin su familia, con esas marcas, con ese dolor, como esclavo. Luego por ahí una señora se fue detrás de él y lo hizo meter a la cárcel injustamente, y vivió la injusticia, imagínate, de la ley, de la parte judicial. Injustamente fue a pagar una pena de algo que él no cometió. Uno podría decir: se le juntó todo, eso no tiene cómo salir adelante. Ese muchacho lo único que le espera es la muerte, pero el justo puede florecer a pesar de todas esas calamidades y situaciones difíciles. El justo puede crecer. ¿Por qué? Por su relación con Dios, porque tiene una vida espiritual próspera. La Biblia dice que José, todo lo que hacía con sus manos, Dios lo prosperaba. ¿Pero por qué? Por su fundamento de vida. Es muy triste ver hoy en día cualquier cantidad de influencers en las redes, por aquello de la libertad de expresión y tantas cosas, pero que realmente uno ve cosas como tan vacías, como uno se queda impactado, incluso que hasta tengan seguidores, pero ¿cuál es realmente lo que se proyecta en esos mensajes? Y realmente uno no ve mayor cosa. Y es impresionante hoy en día cómo el ocio ocupa un lugar importante en la vida del ser humano, en las redes sociales, donde se miran cosas que realmente no valen la pena. Ahora, yo sé que es el tiempo libre y que una persona puede tener sus hobbies y esto y divertirse. No lo hablo con esa rigidez, pero me preocupa es que hoy en día para el ser humano hay cosas mucho más importantes que Dios, mucho más importantes que una prosperidad espiritual, que una buena vida con Dios. Y eso es muy preocupante, porque la única manera, el único que puede crecer es el justo, a pesar de los ambientes hostiles, como le tocó a José. ¿De qué manera? Plantado
plantado en la casa de Jehová quiere decir que se arraiga, que está allí con el Señor, que se aferra a Dios, que busca del Señor, que se entrega a Él, que no solamente la emoción de un momento, tan lindo, conocí de Dios, tan lindas las canciones, tan lindo todo el mundo, y vino un momento de dificultad y hasta ahí le llegó. No, que se arraiga. Recuerda que hay 4 terrenos en Mateo 13 en la parábola del sembrador, y hay una que echa raíz, que cae en buena tierra y echa buena, otra que la raíz era muy corta y solamente el sol la secó. Pero cuando tienes esa profundidad, buscas más de Dios, te conectas con el Señor, con la iglesia, con tus pastores. Nosotros tenemos grupos de visión para damas y caballeros los lunes. Nosotros tenemos grupos de visión para jóvenes los sábados. Y cada celebración, cada evento, anoche mi esposa realizó un macrogrupo para damas. ¡Qué impresionante! La gloria, la presencia de Dios ministrando a todas esas mujeres muy tocadas por el Espíritu Santo. Eso es lo que tú necesitas buscar. Sin esa prosperidad espiritual no hay nada. Sin esa prosperidad espiritual lo demás es vanidad, como dice el predicador en el libro de Eclesiastés. Todo es vanidad, vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Por qué? Porque no hay una prosperidad espiritual. Ahora, nos dice también una promesa maravillosa en el verso 14. Nos habla de la vejez. Nos habla aún de llegar a esa instancia de la vida, pero no lleno de frustraciones, no lleno de amarguras, no lleno de rencores, o no lleno de haber sembrado malas semillas y haber hecho cosas terribles, sino dice que aún en la vejez fructificarán. Es decir, que no dice ya me jubilé de la vida. No, cuando tienes esa prosperidad espiritual, hermano, sigues activo con tus planes, sigues alcanzando sueños, sigues siendo una bendición. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos. Y eso es lo que yo te quiero transmitir, porque la vejez es sinónimo de debilidad. Cuando se llega a la vejez se pierden, digamos, ciertas facultades, aún físicamente, ¿no? Donde la masa muscular incluso se va perdiendo un poquitico, ¿cierto? Donde incluso hay gente que dice que cuando uno tiene más edad como que se va volviendo chiquito, y eso obviamente hay unas explicaciones obvias para eso, la misma pérdida de masa muscular y otras cosas, obviamente. Pero lo hermoso es lo que dice Pablo también, que aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Dice que aún en la vejez fructificaren, estarán vigorosos. Siempre me acuerdo esa declaración de Caleb. 85 años tenía ese hombre y dice, aún me siento como de 40 para conquistar este monte. Dame este monte que yo voy a derribar esos gigantes. Aún me siento con la misma fuerza. ¿Sabes por qué? Josué y Caleb tenían una prosperidad espiritual impresionante. Fueron parte de los 2 espías. Cuando llegan a dar el reporte de la tierra prometida, los otros 10 que no tenían una relación con Dios se dejaron llevar de sus emociones, de lo que veían, y llenaron a todo el pueblo de amargura, de tristeza, de un espíritu de fracaso. El que tiene una prosperidad espiritual tiene la visión de Dios, tiene una visión espiritual clara, ve las cosas como Dios las ve, no se confunde. Es una persona de fe que se apoya en la palabra, que respeta las autoridades espirituales. Y cuando tú te mantienes en esa prosperidad espiritual, vas a llegar a la vejez con una fortaleza, con un vigor, con una claridad, y vas a seguir siendo una inspiración para todas tus generaciones. Finalmente, en el verso 15, nos habla que aquellos justos, que aquellos que tienen una prosperidad espiritual, anhelan que otras personas también alcancen esa prosperidad espiritual. Cuando uno ve cómo está el país, uno dice, Dios mío, qué caos. Es algo, a mí me parece absurdo, me excusan por favor, pero a mí me parece absurdo que si se dice que estamos en una
pandemia, donde hay unos riesgos que tenemos que evitar, ¿cómo es posible que se autoricen manifestaciones, marchas y que no hay problema con eso? Y todo se manipula y todo se busca la conveniencia, y entonces los políticos usan una cosa y la otra, y se vive una doble moral que uno dice, pero qué cosa tan absurda y tan ridícula. ¿Todo por qué? Porque no hay ese conocimiento del Señor. Pero nosotros, aquellos que conocemos al Señor, lo que queremos no es las cosas nuestras, sino que la gente conozca. ¿Por qué uno ve eso? Porque no hay conocimiento de Dios. Pero cuando hay ese conocimiento del Señor, hermano, la familia es bendecida. Las finanzas empiezan a florecer, tú lo vas a ver mañana y pasado mañana. Cuando hay esa prosperidad espiritual, vas a ver las bendiciones de Dios para ti y para tu familia. El verso 15 dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Realmente el justo, cuando tiene esa prosperidad espiritual, tiene el deseo de que otras personas conozcan cómo adquirir esa prosperidad espiritual, anunciando, predicando, hablando del Señor, mostrando que Dios es su fortaleza, que el Señor es todo en su vida, y anunciándolo, predicándoselo a otras personas. Yo te reto y te desafío que este sea un tiempo donde tú le prediques a otras personas. Mi esposa me compartía cómo anoche había muchísimas mujeres que por primera vez se conectaban a una transmisión o a una reunión de estas. Qué hermoso eso. Qué hermoso que entre todos los que ya somos justos y conocemos del Señor, querramos anunciar a otras personas. ¿Tú te imaginas donde más personas puedan tener esa prosperidad espiritual? Esa sí es la verdadera transformación. Lo demás es carreta. La verdadera transformación es cuando una persona conoce al Señor y tiene la presencia de Dios manifestándose dentro de su vida. Señor, yo te doy gracias por darnos esta oportunidad, esta serie tan hermosa que tú nos regalas durante esta semana, las bendiciones de Dios para ti, para cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego, Padre, que tú seas tocando los corazones. Allí donde tú estás, abraza a tu esposo, a tu esposa, anhelen juntos como pareja, como matrimonio. Hombre, que tu matrimonio, como Adán y Eva en el huerto de Edén, tengan esa prosperidad espiritual. No abran puertas al choque, a la división, no abran puertas a la infidelidad, no abran puertas a la contienda. Por favor, que los hijos se vuelvan hacia los padres y los padres hacia los hijos, que haya una relación afectuosa, cariñosa, pero todo eso es fruto de una prosperidad espiritual. Jóvenes, adolescentes, jóvenes que nos están viendo, si tú no buscas tener una prosperidad espiritual, todo lo que sean amigos, todas estas cosas que te parezcan chéveres de este mundo, no te van a dejar absolutamente nada. Empresarios, ustedes pueden tener mucha capacidad y mucha inteligencia y mucho talento para hacer empresa, para generar recursos y prosperidad. Pero sin esa prosperidad espiritual en sus vidas, todo eso incluso va a hacer que ustedes se desenfoquen en una vida materialista, en una vida hueca. Pero yo les animo, por favor, vengan al Señor y dígales: Señor, yo quiero ser como ese justo que florece, como ese justo que crece, que está plantado, arraigado en tu presencia, Señor. Dale gracias al Señor por la iglesia, por tus pastores, porque a través de la iglesia, de tus pastores, de tus líderes, de las reuniones que hacemos como iglesia, es que tú puedes crecer, es que tú puedes recibir esa prosperidad espiritual. No le robes la gloria a Dios, no te dejes envanecer, porque no es tu inteligencia, no es tu talento. Ten mucho cuidado, porque si alguien pretende robarle la gloria a Dios, que Dios nos guarde. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es mejor darle la gloria al Señor y arrepentirnos de aquello en donde muchas veces fallamos, donde muchas veces nos llenamos de arrogancia. Dice que aún en la vejez fructificarán. Cierra tus ojos y cree y dile: Señor, yo creo esta promesa
que esa prosperidad espiritual me va a llevar a tener una buena vejez, donde tú me vas a fortalecer, donde me vas a permitir ser una inspiración para mis generaciones, ser un modelo, ser un referente para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos, tataranietos y todo lo que en gracia tú me permitas ver en vida, Señor. Y Padre, yo te pido por la iglesia que entre todos seamos esos justos que florecen, que crecen, pero que también anuncian tu poder, anuncian tu palabra para que otros también te conozcan. Qué necesidad tan impresionante la que hoy vemos, Señor, aquí en Medellín, aquí en Colombia y en las naciones. Esta pandemia ha desnudado la realidad como nunca del hombre hoy. Como hay vacíos, si tú no estás, no hay nada, Señor. Lo demás es vanidad. Y yo te ruego, Señor, que otros jóvenes, que otras familias, matrimonios, que otras personas te puedan conocer, Señor Jesús. Allí donde tú estás, yo te invito que hoy tú puedas entender esta palabra y disponerte a decir, Señor, yo quiero dar una semilla de fe, una ofrenda especial. No sé si ahí en las pantallas podamos colocar el número de cuenta, los que hoy Dios ponga en sus corazones sembrar por esta palabra. Hoy arrancamos esta nueva serie, imagínate cómo se llama, Bendiciones de Dios para ti. Yo te reto a sembrar por esta palabra, a honrar a Dios por esta promesa, por una vida plena y de bendición, y que tú le digas, ¿sabes qué, Señor? Yo no dependo del dinero, yo no dependo del mundo. Para mí primero es esa prosperidad espiritual que tú me quieres dar, así que aquí está mi ofrenda. Si hoy vas a presentar tus diezmos, hazlo también, tus primicias, para ti, para tu gloria, para tu honra, Señor. Yo recibo esta palabra, me dispongo hoy martes, mañana miércoles y el jueves a recibir todo este arsenal de fe, de unción, de revelación y ver las bendiciones que tú tienes para mí y para mi familia en Cristo Jesús. Amén y amén. Los que por primera vez se han conectado y han escuchado esta palabra, dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Perdona mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y por favor entra a mi vida. Necesito que seas mi Señor y mi Salvador y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te entrego mi vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito. Cristo acaba de entrar a tu corazón. Sigue conectado con nosotros aquí en Tiempo de Fe en Familia. Iglesia, sigamos orando por el lugar. Ya hemos pasado la propuesta. Esperamos esta semana darle noticias, pero por favor sigamos orando para que Dios se glorifique. Recuerdo que mañana tenemos Tiempo de Fe en Familia, 7:30 de la noche, y a las 8 de la noche para toda la iglesia a través de nuestra sala de Zoom. Les esperamos en Avivamiento. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo Tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.